eclipse es uno de los más o es uno de los eventos más resonados y más tocados por la orbe. Este martes 3 de marzo vamos a estar celebrando el 3 de 3, una energía que nos viene a enseñar acerca de nutrición, una energía que nos viene a enseñar acerca de depurar, una energía que es como muy consciente, sobre todo lo que nosotros vivimos en las áreas del signo de Virgo, pues siempre tienen un tinte de exigencia. Virgo es el signo que le corresponde el orden. Es el que hace un llamado al orden y todo lo que esté pasando por este signo, máxime si es un eclipse, pues nos invita a hacer eso, a mirar la agenda, a mirar el orden, a mirar la nutrición, a mirar cómo nos estamos administrando. Quizás una de las palabras más recurrentes con las que podemos catalogar este signo, pues es el signo de la gran administración, ¿no? Es el signo de cómo estoy haciendo y cómo estoy viviendo mi cotidianidad, cómo estoy viviendo mis días, cómo estoy viviendo mi energía solar, lunar, presencial, de Marte. Próxima a un eclipse, próxima que se va a dar a 12 grados. Los 12 grados de Virgo donde va a ocurrir el eclipse, pues este sí que es fulminante, muy distinto al que tuvimos el pasado martes 17 por allá, porque era un eclipse solar, era un eclipse que trabajaba más en los ejes de Leo y en los ejes de Acuario. Cosa distinta de este es muy diferente porque este martes 3, al celebrarse este eclipse en el eje Virgo-Piscis, pues está cerrando, totalmente cerrando la temporada de eclipses que hemos venido celebrando 2024 y los del año pasado 2025, empezamos a cerrarlos este martes 3. Por eso es importante que nos demos cita para mirar cómo vienen las perspectivas de esta semana y trabajando el ascendente de cada uno de nosotros, cuáles son las líneas y las generalidades que nos viene a contar el eclipse. Es uno de los más o es uno de los eventos más resonados y más tocados por la orbe. Pues entonces vamos a analizar que la orbe es muy cortica. Si el eclipse se va a dar en el grado 12, prácticamente el nodo sur está en el grado 9. Esto, la diferencia son como 3-4 graditos de orbe, a lo cual nos convoca aún más en temas de mucha constancia, en temas de ser muy severos con nosotros mismos. ¿Y de dónde saco estas palabras? Pues Virgo. Virgo es el signo que le corresponde, cuando tenemos un eclipse allí, pues es el que le corresponde llamar al orden, es el que le corresponde decir qué va, qué no va, y qué papel, qué documento hacemos, y definitivamente qué es lo que no podemos seguir trabajando más en esta línea de aprendizaje. O sea, también nos habla mucho de cierres, ¿no? No tanto por Virgo, sino que esta luna, porque no es otra cosa más que una luna llena, a la final, está muy cerquita del nodo, que es ese punto matemático donde nosotros estamos siempre siendo llamados a soltar algo en la astrología. Este eclipse sí que uno de los grandes títulos de este eclipse es ese, soltar. Los invito para que se suscriban, para que me sigan en Instagram y hagan parte también de esta comunidad que cada vez somos más, gracias también a ustedes.